La noche. El silencio. Se volvió trueno. Atención, amantes de las historias de empoderamiento. Antes de sumergirnos en este relato de traición y triunfo, asegúrense de darle me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar un comentario con sus primeras impresiones. ¿Están listos para una revelación que los dejará sin aliento? Él creyó haber ganado. En un mundo de fachadas deslumbrantes y juegos de poder susurrados, Arturo Valdés cometió la traición definitiva, borrando a su esposa Catalina Ríos de la noche más importante de su carrera. Quería que ella fuera invisible, un fantasma en su vida dorada, mientras él se deleitaba bajo los focos con su nueva musa. Pero cometió un error fatal. Nunca preguntó de dónde venía su dinero. Pensó que estaba cerrando una puerta, pero todo lo que hizo fue darle la entrada más grandiosa imaginable. ¿Qué sucede cuando la mujer a la que intentaste silenciar es dueña del escenario donde estás parado? El aire en la residencia Valdés era como el de un museo, bellamente climatizado y completamente desprovisto de vida. Se aferraba a los enormes cuadros abstractos y a los estériles suelos de mármol blanco de su ático con vistas a Madrid. Para Catalina Ríos, el silencio era lo más ruidoso de su vida. Era un zumbido constante que le recordaba el abismo que se había abierto entre ella y su marido, Arturo Valdés. Eran, según todos los indicios, una pareja poderosa. Arturo era socio principal en el prestigioso bufete de abogados Vega, Durán y Asociados, un hombre cuya ambición era tan afilada y pulcra como sus costosos trajes. Catalina, para el mundo exterior, era la esposa elegante y discreta, la anfitriona perfecta, la silenciosa partidaria. Era un papel que una vez había interpretado con amor, pero que ahora llevaba como un pesado manto de plomo. El cambio había sido gradual, una lenta erosión en los últimos años. Los éxitos de Arturo habían inflado su ego hasta llenar cada habitación, sin dejar espacio para ella. Había empezado a verla no como una compañera, sino como un accesorio, un adorno hermoso y bien educado para exhibir en galas y cenas. Había olvidado a la mujer con la que se casó, la arquitecta de software de mente aguda, con fuego en los ojos. Él, deliberadamente, había dejado de preguntar sobre su trabajo. «Es solo algo de informática, ¿no?», había dicho una vez con un gesto despectivo de la mano, cuando un amigo preguntó. «¿La mantiene ocupada?». Catalina no lo había corregido, lo había dejado creerlo. Lo había dejado pensar que su empresa, Innovaciones Ríos, era un pequeño pasatiempo, un proyecto apasionante con el que ella jugueteaba desde su oficina en casa. Nunca le dijo cuándo consiguió su tercera ronda de financiación, cuándo su base de usuarios superó los 10 millones, o cuándo Telefónica había intentado comprarla por una cifra que habría hecho que su salario anual pareciera un error de redondeo. Su silencio era su santuario, la única parte de su vida que él aún no había logrado empañar con su condescendencia. El principio del fin llegó una tarde fresca de martes. Catalina estaba en su oficina, un espacio elegante y minimalista que contrastaba fuertemente con el resto del ático, inmersa en una teleconferencia con su equipo de desarrollo en Barcelona. Estaban ultimando el lanzamiento de Atenea, un software revolucionario de cifrado de datos que ya estaba causando sensación en la industria tecnológica. Los informes preliminares de los probadores beta son impecables, Catalina, dijo su ingeniero principal, Marcos Torres, con la voz vibrando de emoción a través del altavoz. Los protocolos de seguridad se mantienen.
Le hemos lanzado todo lo que tenemos. Y es una fortaleza. Una rara y genuina sonrisa tocó los labios de Catalina. Excelente trabajo, Marcos. Sigamos el cronograma. Quiero estar lista para el lanzamiento del cuarto trimestre. Ella terminó la llamada con una sensación de orgullo y logro, una corriente cálida en sus venas. Esto era suyo. Lo había construido desde cero, impulsada por noches de determinación implacable y una fe inquebrantable en su visión. La puerta de su oficina se abrió sin llamar. Arturo estaba allí, sosteniendo un grueso sobre de color crema. No reconoció su llamada ni los esquemas en su pantalla. Su atención se centró únicamente en la invitación que tenía en la mano. «Está aquí», anunció con voz retumbante de autosuficiencia. La invitación a la gala de la Fundación Estrella Fugaz. Catalina giró en su silla. La Fundación Estrella Fugaz era la organización benéfica infantil más prominente de la ciudad, y su gala anual era el pináculo absoluto del calendario social. Era una noche de inmensas oportunidades de networking, donde se donaban fortunas y se forjaban carreras. Para Arturo, cuyo bufete representaba a la fundación, era la noche más importante del año. «¡Qué maravilla, cariño!», dijo ella con voz uniforme. Él entró en la habitación, colocando el sobre en su escritorio, pero manteniendo la mano firmemente sobre él. «Este año es diferente. Estoy en el comité anfitrión. El propio don Francisco Vega me dijo que mi discurso de este año es crucial para asegurar la cuenta de los Hernández». Prácticamente vibraba de nerviosismo y ambición. «Todo tiene que ser perfecto». Catalina miró la invitación. «Señor Arturo Valdés y acompañante», decía. «No, señor y señor Arturo Valdés». Un pequeño detalle, quizás un simple descuido de los organizadores del evento, pero en el contexto de su matrimonio, se sintió como un corte de papel. Pequeño, pero afilado y punzante. «¿Y acompañante?», preguntó ella, levantando una delicada ceja. Arturo tuvo la decencia de parecer momentáneamente nervioso. «Es un formato estándar que usan, querida. No seas pedante. Obviamente, eres mi acompañante», dijo la palabra acompañante, como si le estuviera otorgando un gran honor, como si ella fuera una extraña a la que él, magnánimamente, aceptaba escoltar. No vio el destello de dolor en sus ojos, o si lo hizo, eligió ignorarlo. Estaba demasiado ocupado mirando su propio reflejo en el cristal oscurecido de su monitor. «Necesitaré que uses el vestido de zafiro», continuó, ya planeando la noche como si fuera una campaña militar. «El que compramos en Milán. Y por favor, hazte el pelo profesionalmente. Nada de moños apretados. Algo suave. Accesible». «¿Accesible?», repitió Catalina, saboreando la palabra como ceniza en su boca. «Sí. Y cariño», añadió, su tono cambiando a uno de paciencia forzada. «Cuando estemos allí, quizás podrías socializar menos, o al menos quedarte con las otras esposas. El año pasado te metiste en esa conversación terriblemente aburrida sobre ¿qué era? Ética algorítmica con ese multimillonario tecnológico. Fue terriblemente desagradable. La gente no quiere hablar de negocios en estas cosas». El hombre al que se refería, un titán de Silicon Valley, la había buscado después de escuchar rumores sobre su trabajo. La conversación había llevado a un lucrativo contrato de consultoría para Innovaciones Ríos. Pero Arturo no vio nada de eso. Solo vio a su esposa fallando en desempeñar su papel, designado como un accesorio silencioso y sonriente. «Entiendo», dijo ella, su voz un lago plácido sobre una corriente furiosa. «Haré todo lo posible para no ser desagradable». Satisfecho,
Arturo finalmente soltó la invitación y se dispuso a irse. Bien. Esta es mi noche, Catalina. Nuestro futuro en el bufete. Mi camino hacia una sociedad con nombre. Todo depende de esto. No puedo permitirme distracciones. Mientras la puerta se cerraba, Catalina miró fijamente la invitación. Señor Arturo Valdés y acompañante. Una acompañante en su propia vida. Un accesorio para él. La calidez de su exitosa llamada con Marcos había desaparecido, reemplazada por un frío familiar y escalofriante. Miró su reflejo en el monitor, más allá de la imagen fugaz de Arturo, y se vio a sí misma. Vio el agotamiento en sus ojos, pero debajo, un destello del fuego que él creyó haber extinguido. Él había llamado a la noche su noche. Había dicho que no podía permitirse distracciones. No tenía idea. Pensó con una sombría sensación de resolución que comenzaba a formarse, de cuán grande distracción podía ser ella. La jaula dorada se había convertido en una prisión, y ella finalmente estaba lista para encontrar la llave. Simplemente no se dio cuenta de que Arturo estaba a punto de entregársela a él mismo. Arturo Valdés sintió una oleada de poder triunfante mientras caminaba por los sagrados pasillos de Vega, Durán y Asociados. Las ricas paredes de caoba adornadas con retratos de fundadores de rostro severo parecían aprobarlo. Era un hombre en ascenso, y la gala Estrella Fugaz iba a ser su coronación. Pero una inquietud persistente le carcomía los bordes de su confianza. Catalina. Se estaba volviendo impredecible. Su silencio, que una vez había confundido con sumisión, ahora se sentía como una forma de juicio. La forma en que lo miraba durante la cena, con los ojos indescifrables, le ponía la piel de gallina. Odiaba no poder descifrarla, que una parte de ella permaneciera obstinadamente suya. Y su pasatiempo, Innovaciones Ríos, era una fuente de irritación constante y de bajo grado. No lo entendía, así que lo descartó. Era más fácil que admitir que su esposa podría ser brillante en un campo que él no podía comprender. Su inquietud se cristalizó en un plan concreto durante una reunión de almuerzo 2 semanas antes de la gala. La reunión fue con Julieta Torres. Julieta era una asociada junior en el bufete, pero se movía con la gracia depredadora de una pantera. Tenía ojos agudos e inteligentes, un ingenio afilado y una ambición que rivalizaba con la de Arturo. Se había unido a él ostensiblemente como una aprendiz, pero la dinámica era mucho más cargada. Halagaba su ego, se colgaba de cada una de sus palabras y lo hacía sentir como el titán de la industria que tan desesperadamente quería ser. Ella era todo lo que él creía querer, ambiciosa, centrada en su mundo y completamente indiferente a cualquier cosa fuera de él. Estaban sentados en el Grill Capitolino, una steakhouse donde se cerraban tratos con ribeyes de 100 euros. Don Francisco estaba elogiándolo en la reunión de socios esta mañana, dijo Julieta, inclinándose hacia adelante, su voz un suave ronroneo. Dijo que la cuenta Hernández es prácticamente suya si la gala transcurre sin problemas. Así será, dijo Arturo, ajustándose la corbata. Solo queda el asunto de la lista de invitados. Julieta tomó un delicado sorbo de su vino. «Oh, ¿hay algún problema?» Arturo dudó, fingiendo despreocupación. Catalina no ha sido ella misma últimamente, muy absorta en sus pequeños proyectos. Me preocupa que sea una distracción. Ya sabes cómo puede ser, hablando de cosas que nadie entiende. No es la imagen correcta. La expresión de Julieta fue una obra maestra de simpatía calculada. Eso debe ser tan difícil para ti, Arturo,
estar a punto de algo tan grande y tener que preocuparte de que tu pareja refleje la imagen correcta. La imagen lo es todo en nuestro mundo. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. La invitación decía, y acompañante, ¿no? Eso es bastante flexible. Una semilla de una idea, oscura y traicionera, comenzó a brotar en la mente de Arturo. Podría simplemente desinvitarla. Pero las consecuencias, las preguntas, la pura desagradable situación doméstica, era un impedimento. Sería complicado, dijo, tanteando el terreno. La sonrisa de Julieta fue afilada. Las complicaciones se pueden manejar. La discreción es la herramienta más grande de un abogado, después de todo. Se inclinó más cerca, su aroma caro e intoxicante, llenando sus sentidos. ¿Quién es la coordinadora de la gala? Melissa Pérez, ¿no? Es amiga de mi hermana. Una sola llamada telefónica. Una razón plausible. Una enfermedad repentina, quizás. Un compromiso previo e ineludible que simplemente olvidó. Sería una pena que se sintiera presionada a asistir si no se siente bien. Sería una amabilidad, en realidad. Le estarías ahorrando una noche que claramente no disfrutaría. Julieta era una maestra en redefinir la traición como consideración. Le estaba dando no solo un plan, sino una justificación. No sería un villano, sería un marido considerado. La idea echó raíces y sus espinosas enredaderas se envolvieron alrededor de su ambición. La visión de la gala se solidificó en su mente. Él en el podio, poderoso y elocuente. Julieta, en su mesa, mirándolo con admiración indisimulada. Y Catalina. Catalina estaría en casa, fuera de la vista y de la mente, ocupándose de lo que fuera que hiciera. Al día siguiente, Arturo hizo la llamada. Esperó hasta que Catalina se hubiera ido a una rara reunión fuera de la oficina. Ella no se había molestado en explicar. Cerró la puerta de su estudio, con el corazón latiéndole en el pecho, una extraña mezcla de culpa y libertad estimulante recorriéndolo. Marcó el número de la oficina de eventos de la Fundación Estrella Fugaz. Melissa Pérez, por favor. Arturo Valdés, llamando. Un momento después, la voz alegre de Melissa se escuchó al otro lado de la línea. Arturo, qué alegría oírte. Estamos todos muy emocionados por la gala. Tu apoyo ha sido increíble. Por supuesto, Melissa. Encantado de ayudar, dijo, su voz suave como la seda. Escucha, llamo por un asunto pequeño, bastante delicado, con respecto a la lista de invitados. Parece que ha habido una pequeña falta de comunicación por mi parte. Mi esposa, Catalina, desafortunadamente no podrá asistir. Oh, no. ¿Está todo bien? Arturo soltó un suspiro perfectamente elaborado. Ha estado terriblemente agotada últimamente, esforzándose demasiado con un proyecto personal. He estado insistiendo en que se lo tome con calma y finalmente ha accedido. Se siente fatal por ello, por supuesto, pero su salud debe ser lo primero. Envía sus más sinceras disculpas. Oh, pobrecita. Por supuesto, lo entendemos perfectamente, dijo Melissa, su voz goteando simpatía. Por favor, envíale nuestros mejores deseos. ¿Entonces el boleto será solo para ti? ¿O traerás a un invitado en su lugar? Este era el momento. El giro final del tornillo. En realidad, sí, dijo como si la idea acabara de ocurrírsele. Una de mis asociadas junior, Julieta Torres, ha sido fundamental en la preparación del informe para la cuenta Hernández. Sería una experiencia invaluable para ella. ¿Sería posible cambiar el nombre en la tarjeta de asiento por el suyo? No hay problema en absoluto, Arturo. Consideren lo hecho. Tendremos una tarjeta de asiento para la señorita Julieta Torres en su mesa. Gracias, Melissa.
Eres un salvavidas. Aprecio tu discreción. Por supuesto. Colgó el teléfono. Una ola de alivio lo invadió. Estaba hecho. Había sido tan fácil. Había extirpado quirúrgicamente a Catalina de su gran noche. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que sentía que finalmente era suya. No sentía remordimiento, solo una fría y limpia sensación de eficiencia. Había identificado un problema, una variable impredecible, y la había eliminado. Esa noche fue inusualmente encantador con Catalina. Trajo a casa una botella de su Chardonnay favorito y no mencionó la gala ni una sola vez. Hizo una pregunta superficial sobre su día, y cuando ella dio una respuesta vaga, él la aceptó sin presionar. Estaba interpretando el papel del marido amoroso, una última actuación engañosa antes de que el telón se alzara en su acto en solitario. La observó al otro lado de la mesa, a esta mujer que ahora le era una extraña. Estaba callada, sus pensamientos ocultos detrás de una fachada tranquila. Confundió su silencio con ignorancia, confundió su aplomo con pasividad. Creyó con toda la fuerza de su corazón arrogante que ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba convencido de que tenía todas las cartas, felizmente inconsciente de que Catalina no solo estaba jugando un juego diferente. Ella era dueña de todo el casino. Las semanas previas a la gala fueron una clase magistral de teatro doméstico. Arturo fue solícito y atento, de una manera que no lo había sido en años, una actuación de dicha conyugal diseñada para enmascarar su traición. Hablaba de la gala con un aire de importancia desapegada, sin mencionar nunca directamente su asistencia. Hablaba de su discurso, del plano de asientos, de la importancia de la cuenta Hernández. Todo mientras evitaba cuidadosamente el único tema que debería haber sido central. ¿Qué haría ella esa noche? Catalina, por su parte, interpretó su papel con una perfección inquietante. Escuchó pacientemente, ofreció vagas amabilidades y nunca, jamás, hizo la pregunta obvia: ¿a qué hora debemos salir? Su silencio era un espejo que le devolvía su engaño, pero él estaba demasiado cegado por su propio reflejo para verlo. Él creyó que se estaba saliendo con la suya. El descubrimiento, cuando llegó, no fue una confrontación dramática. No hubo gritos, ni acusaciones llorosas. Fue silencioso, digital y devastadoramente preciso. Catalina estaba en su oficina una semana antes del evento. Se estaba preparando para una reunión trimestral de la Junta Directiva de Innovaciones Ríos. Su empresa había crecido mucho más allá de un pasatiempo. Ahora era un gigante silencioso en el mundo de la tecnología, con una junta directiva compuesta por algunas de las mentes más brillantes en finanzas y tecnología. Uno de ellos era Guillermo Herrero, un capitalista de riesgo semi-retirado de unos 60 y tantos años. Un hombre con una reputación legendaria por detectar talento y una profunda creencia en las prácticas comerciales éticas. Había sido uno de los primeros y más fervientes partidarios de Catalina. Ella estaba revisando la información pública de los donantes de la fundación para su propia planificación filantrópica cuando decidió revisar el sitio web de la gala. A menudo publicaban una lista del comité anfitrión y los asistentes clave para generar expectación. Navegó a la página, un nudo de frío pavor apretándole el estómago. Y allí estaba, bajo el encabezado de comité anfitrión, mesa 1, impreso con elegante letra digital: señor Arturo Valdés, Vega, Durán y Asociados,
Señor Isidonora Francisco Vega. Señor Roberto Hernández. Corporación Hernández. Señorita Julieta Torres. Vega. Durán y Asociados. Catalina miró la pantalla, con la respiración entrecortada. Señorita Julieta Torres. El nombre fue como un golpe físico. No era solo que faltaba su propio nombre, era el nombre que lo había reemplazado. Julieta, la asociada astuta y ambiciosa a la que Arturo había estado mentorizando. La mujer cuyo perfume a veces se quedaba en sus trajes. La traición era tan fría, tan clínica, que casi le quitó el aliento. Él no solo la había excluido, la había reemplazado. La había cambiado por un modelo más nuevo y conveniente, un accesorio que mejor se adaptaba a sus ambiciones. La mentira sobre su malestar, que ahora sabía que él debía haber contado, fue la parte más insultante. La había pintado como débil y enferma para servir a sus propios propósitos. Durante un largo momento, ella simplemente se sentó allí. El zumbido de sus servidores, el único sonido en la habitación. Hubo una oleada de ira candente, un deseo primario de irrumpir en su estudio y arrojarle el portátil a la cabeza. Quería gritar, exigir una explicación, verlo retorcerse bajo el peso de su engaño. Pero luego, otro sentimiento, más frío y mucho más poderoso, la invadió. La claridad. Esto no era solo un insulto, era una declaración. Él había declarado que ella no valía nada para él. Había declarado que su matrimonio era una farsa. Había declarado que ella era un obstáculo a eliminar. Y en su declaración, le había dado un regalo. Le había dado libertad. La libertad de la pretensión. La libertad de intentar salvar algo que ya estaba muerto. La libertad de ser exactamente quien era. Sin disculpas. Ella no lo confrontó. Hacerlo sería jugar su juego. Descender a una batalla emocional desordenada que él retorcería y manipularía. La llamaría histérica, paranoica. La haría creer que estaba exagerando. No. Se requería una ejecución silenciosa. Sus dedos, firmes y deliberados, se movieron del ratón al teléfono. No llamó a Arturo. No llamó a un abogado de divorcios. Todavía no. Llamó a Marcos Torres, su brillante ingeniero principal y su segundo al mando de confianza. Marcos, dijo, su voz desprovista de emoción. Cancela mis citas para el resto de la tarde y ponme en línea con Guillermo Herrero. Dile que es sobre la Fundación Estrella Fugaz. Hubo una pausa al otro lado. Marcos era perspicaz. Conocía su tono. Esto no era una llamada de negocios. Esto era otra cosa. Enseguida, Catalina, dijo, sin hacer preguntas. Mientras esperaba que se conectara la llamada, Catalina abrió un nuevo archivo en su ordenador. Era un documento seguro y cifrado. El título que escribió era simple: Estrategia de salida. Unos minutos más tarde, su línea privada zumbó. Catalina, querida, la cálida y ronca voz de Guillermo Herrero llenó la habitación. Marcos dijo que era urgente. ¿Está todo bien con el lanzamiento de Atenea? El lanzamiento es perfecto, Guillermo, dijo Catalina, una nueva y férrea resolución, endureciendo su voz. Todo va según lo planeado. De hecho, estoy pensando en adelantar el cronograma para nuestra nueva división filantrópica. Oh, Herrero sonó intrigado. Pensé que eso estaba a un año vista. Los planes cambian, dijo Catalina, sus ojos volviendo a la lista de invitados en su pantalla. Acabo de enterarme de una organización benéfica que creo que se alinea perfectamente con los valores de Innovaciones Ríos.
la Fundación Estrella Fugaz. Una excelente organización, asintió Herrero. Dinero antiguo, un poco formal para mi gusto, pero hacen un buen trabajo por los niños. De hecho, dijo Catalina, su gala anual es la próxima semana. Entiendo que todavía están buscando un patrocinador principal para el evento. El patrocinador estrella, creo que lo llaman. El que obtiene la máxima publicidad. Herrero guardó silencio por un momento, los engranajes girando en su astuta mente. Él conocía a Catalina. Conocía su naturaleza metódica. Esto no era un capricho. Eso es un compromiso de 7 cifras, Catalina, y muy público. Soy consciente del costo, respondió ella, su voz inquebrantable. Y la visibilidad es precisamente el punto. Guillermo, necesito que hagas una llamada. Quiero que Innovaciones Ríos sea el único patrocinador principal de la gala de la Fundación Estrella Fugaz. Quiero nuestro nombre en todo, las pancartas, el programa, el escenario, y quiero que se haga para el final del día de mañana. ¿Puedes hacerlo posible? Hubo otra pausa más larga. Guillermo Herrero no llegó a donde estaba siendo lento en la comprensión. Podía sentir las corrientes subterráneas, la historia tácita detrás de este compromiso repentino y masivo. No necesitaba saber los detalles, solo necesitaba saber que su fe en ella estaba bien depositada. Considéralo hecho, dijo finalmente, con un dejo de admiración en su voz. Se desvivirán. La publicidad para nosotros será inmensa. La publicidad es secundaria, dijo Catalina suavemente, su mirada fija en el nombre de Julieta Torres. Esto es para enviar un mensaje claro e inequívoco. Terminó la llamada y se recostó en su silla. La ira había disminuido, reemplazada por una calma helada. Arturo pensó que le estaba cerrando una puerta. No tenía idea de que ella estaba a punto de comprar todo el edificio y desalojarlo. El juego había cambiado. Él había hecho su movimiento, y ahora ella estaba a punto de hacer el suyo, y no sería silencioso. La semana siguiente fue una maravilla de actividad silenciosa y furiosa. Para Arturo, fue una semana de dichosa ignorancia. Estaba absorto en pulir su discurso, coordinar con Julieta los puntos clave y deleitarse con la gloria anticipada de su inminente triunfo. Vio el comportamiento tranquilo de Catalina como su misión, sus largas horas en su oficina como su retirada a su mundo irrelevante. Se sentía engreído, seguro y completamente en control. Para Catalina, fue una semana de guerra estratégica, librada no con gritos y lágrimas, sino con correos electrónicos, teleconferencias y el poder silencioso e inmenso de su riqueza. No era una mujer despechada. Era una CEO ejecutando una adquisición hostil de su propia narrativa. Su primer movimiento, después de asegurar el patrocinio principal a través de Guillermo Herrero, fue llamar a Melissa Pérez en la Fundación Estrella Fugaz. No mencionó a Arturo. Se presentó como la CEO de Innovaciones Ríos, el nuevo patrocinador estrella de la gala. Melissa estaba atónita y extasiada. Señorita Ríos, esto es... Me quedo sin palabras. Su generosidad es simplemente abrumadora. El señor Herrero explicó que deseaba que procediéramos con la máxima discreción hasta la noche de la gala. Así es, Melissa, dijo Catalina con voz fría y profesional. Mi empresa valora la privacidad. Preferimos que nuestro trabajo hable por sí mismo. Sin embargo, asistiré, por supuesto. Necesitaré un asiento. Por supuesto, absolutamente. La tenemos en la mesa principal, naturalmente, balbuceó Melissa frenéticamente, mirando su plano de asientos. Oh, esto es... Parece haber un pequeño problema. La mesa 1 es la del comité anfitrión. Mesa encabezada por Arturo Valdés de Vega,
Durán y Asociados. Tiene una lista completa de invitados. Catalina dejó que el silencio se prolongara por un momento. Estoy segura de que el señor Valdés, cuyo bufete hace tanto trabajo para la fundación, estará más que feliz de acomodar al patrocinador principal del evento. Por favor, agregue un asiento para mí en esa mesa. Estoy segura de que puede hacerlo funcionar. Su tono fue educado, pero no dejó lugar a la negociación. Sí. Por supuesto, señorita Ríos. Enseguida. Una cosa más, Melissa, añadió Catalina. Bajo ninguna circunstancia debe informar al señor Valdés de este cambio o del patrocinio de mi empresa. Mantengámoslo en secreto para la noche. Un poco de dramatismo para la gran revelación, ¿no cree? Melissa, imaginando el momento dramático en que se revelaría un benefactor misterioso, accedió de buena gana. Una idea maravillosa, señorita Ríos. Será la comidilla de la ciudad. A continuación, Catalina se centró en su apariencia. Arturo había querido que fuera suave y accesible. Había pedido el vestido de zafiro de Milán. Catalina vendió el vestido en línea esa misma tarde. Luego llamó a una costurera privada, una mujer conocida por crear vestidos que eran menos prendas y más obras de arte. Armaduras para la mujer moderna. Necesito algo para una gala, explicó Catalina, durante una videollamada con el elegante estudio parisino de la diseñadora de fondo. El tema es estrellas. No soy una invitada. Soy el evento principal. Quiero parecer que soy dueña de las estrellas, no solo que las contemplo. Los ojos de la diseñadora se iluminaron con fuego creativo. Se decidieron por un diseño de seda negra medianoche, tejida a medida con finos hilos de platino que captarían la luz como una constelación. Sería sin mangas, con un escote arquitectónico afilado que transmitía poder, no flexibilidad. Era un vestido que exigiría atención, un vestido que no pedía permiso. Para acompañarlo, encargó un llamativo collar y pendientes, no de diamantes suaves, sino de zafiros en bruto, sin cortar, engastados en platino moderno y dentado. Hermoso, pero con un toque de peligro. Mientras se forjaba su armadura pública, Catalina trabajó en su negocio. Convocó una reunión especial con su equipo de relaciones públicas y marketing. El proyecto Atenea se lanza en el cuarto trimestre, les dijo, su voz resonando con autoridad. Pero quiero que la expectación previa al lanzamiento comience la próxima semana, específicamente la noche de la gala Estrella Fugaz. Quiero que un comunicado de prensa coordinado se envíe a todas las principales revistas tecnológicas y de negocios precisamente a las 9 p.m. de esa noche. El comunicado anunciará a Innovaciones Ríos como el patrocinador estrella y también anunciará las capacidades revolucionarias de Atenea. Quiero que el precio de nuestras acciones sea la segunda noticia más importante de la noche. Su equipo, sintiendo el cambio en su CEO, generalmente reservada, se apresuró a cumplir. Una corriente de emoción recorriéndolos. Finalmente, se preparó. Esto no se trataba solo de humillar a Arturo. Eso era un subproducto, uno satisfactorio. Pero no el objetivo final. El objetivo era su liberación. Se trataba de trazar una línea tan profunda y clara en la arena que él nunca más podría cruzarla. Se trataba de reclamar su identidad, no como la señora Arturo Valdés, sino como Catalina Ríos, fundadora y CEO de una empresa que había construido de la nada. La noche de la gala, el ático estaba en silencio. Arturo estaba en su suite principal, silbando mientras se ponía el esmoquín. Se sentía como un rey inspeccionando su dominio.
Había trazado sus planes a la perfección. Catalina estaba en el ala de invitados, una zona del apartamento a la que él no había entrado en meses. Su vestido estaba tendido en la cama. La tela oscura parecía absorber la luz de la habitación. Sus joyas brillaban en la mesita de noche como estrellas capturadas. Marcos había arreglado un coche privado para recogerla. No llegaría con la multitud de invitados, sino en el momento preciso de la revelación del patrocinador. A las 7 en punto, Arturo llamó a la puerta de su dormitorio, donde asumió que ella estaba. «Catalina, me voy ahora. Julieta me espera allí». Esperó, esperando una respuesta ahogada y decepcionada. Desde el otro extremo del largo pasillo, detrás de la puerta cerrada de la suite de invitados, Catalina lo escuchó. Ella estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, una visión de medianoche y poder. No dijo nada. Su silencio fue su respuesta. Arturo esperó otro momento. Luego se encogió de hombros, una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Está bien entonces, que tengas una noche tranquila en casa», gritó, su voz goteando falsa simpatía. Se dio la vuelta y salió por la puerta, haciendo sonar las llaves del coche, dejando atrás a su tranquila y modesta esposa. Sintió una punzada de algo, pero la aplastó. Era el precio de la ambición, se dijo a sí mismo. Catalina observó desde su ventana cómo su coche se alejaba de la acera, una elegante bala plateada, desapareciendo en el caos brillante de la ciudad. Respiró hondo y constante. No la estaban dejando atrás. La estaban desatando. La arquitecta había trazado los planos. La trampa estaba tendida. Ahora todo lo que tenía que hacer era hacer su entrada. El gran salón de baile del Hotel Ritz era una sinfonía de opulencia. Candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, proyectaban una luz deslumbrante y fragmentada sobre un mar de smokines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con el sonido de copas de champán tintineando, chismes discretos y la risa potente y segura de la élite de la ciudad. Arturo Valdés se movía entre la multitud como un héroe conquistador. Con la deslumbrante Julieta Torres del brazo, se sentía invencible. El vestido de ella era un carmesí vibrante, un contraste marcado y deliberado con el aspecto suave que él había exigido a Catalina. Ella era una declaración, y su presencia señalaba su nueva dirección. «Realmente te has superado, Arturo», dijo don Francisco Vega, el socio principal del bufete, dándole una palmada en la espalda. «Una mesa llena. Los Hernández están aquí. La noche ya es un éxito. Nuestro objetivo es complacer, Francisco», respondió Arturo con suavidad, apretando la mano de Julieta. «Apenas estamos empezando». Se sentó a la cabecera de la mesa, justo en el centro, un rey presidiendo la corte. Examinó la sala, una profunda sensación de satisfacción instalándose en su pecho. Todo era perfecto. Cada persona estaba en su lugar. Al otro lado de la mesa, Roberto Hernández, el CEO multimillonario cuya cuenta estaba cortejando, le dio un cordial asentimiento. Julieta le susurraba algo divertido a la esposa de otro socio. No había señales de Catalina, ni preguntas incómodas, ni miradas indiscretas. Había logrado un corte limpio. La noche transcurrió exactamente como él la había imaginado. La cena fue exquisita. El vino fluyó libremente, y los discursos preliminares fueron breves e ingeniosos. Arturo sintió el cálido resplandor del éxito y varias copas de champán. Se inclinó hacia Julieta, su voz un murmullo bajo. «¿Ves? ¿Qué te dije? Impecable.
Tenías razón, susurró ella, con los ojos brillantes. Sin distracciones, solo tú. Finalmente, llegó el momento. Las luces se atenuaron ligeramente, y el presidente de la Fundación Estrella Fugaz, un respetado filántropo llamado don Alejandro del Bosque, subió al escenario. «Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos», comenzó, su voz resonando por todo el salón de baile. «En nombre de los niños, les agradecemos su increíble generosidad esta noche. Hemos recaudado una cantidad récord, y es gracias a cada uno de ustedes». Una ronda de aplausos educados se extendió por la sala, pero cada año, continuó del Bosque, su tono volviéndose más dramático, hay un donante cuya contribución trasciende la generosidad. Un socio que da un paso al frente para convertirse en la base misma de este evento. Nuestro patrocinador estrella. Arturo se enderezó, con una sonrisa de autosatisfacción en el rostro. Conocía a los patrocinadores corporativos habituales. ¿Sería un banco o una gran corporación? Estaba listo para liderar el aplauso para cualquier entidad sin rostro que hubiera pagado por la noche. «Este año fuimos contactados por un nuevo socio», anunció del Bosque, con una genuina sensación de emoción en su voz. «Un verdadero visionario, una fuerza silenciosa en una industria que es todo ruido. Un líder que ha construido un imperio no por a quien conocen, sino por lo que pueden crear». Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era el guión habitual. Arturo miró a Julieta, un destello de confusión en sus ojos. Julieta se encogió de hombros, igualmente perpleja. «Esta empresa y su fundadora representan el futuro», tronó del Bosque. «Representan la innovación, la integridad y el poder brillante e imparable de una sola idea revolucionaria. Su trabajo en seguridad de datos está cambiando el mundo, asegurando un futuro más seguro para los mismos niños que buscamos proteger». Arturo sintió un extraño y frío hormigueo en la nuca. Seguridad de datos. Idea revolucionaria. Las palabras sonaban vagamente, horriblemente familiares. Miró a su alrededor, esperando ver a algún conocido CEO tecnológico salir a la luz. «Es un profundo honor para mí», declaró del Bosque, su voz alcanzando un crescendo, «anunciar al patrocinador estrella de este año, una empresa que realmente ha iluminado nuestra noche. Innovaciones Ríos». El nombre golpeó a Arturo como una fuerza física. Innovaciones Ríos, el pasatiempo de Catalina, su pequeño proyecto. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. No podía ser. Era una coincidencia. Algún otro Ríos. Pero del Bosque no había terminado. «Y por favor, todos, pónganse de pie, mientras damos la bienvenida a la arquitecta de esta increíble generosidad, la fundadora y CEO de Innovaciones Ríos, la señorita Catalina Ríos». Mientras pronunciaba el nombre, las grandes puertas dobles al otro extremo del salón de baile se abrieron de golpe. Y allí estaba ella. Por un momento, hubo un silencio completo, una toma de aliento colectiva de 300 de las personas más poderosas de la ciudad. Catalina se detuvo en el umbral, una figura de poder y control impresionantes. Su vestido de seda medianoche absorbía la luz. Los hilos de platino brillaban como una galaxia lejana. Los zafiros en bruto en su garganta no eran joyas delicadas. Eran fragmentos del cielo nocturno, audaces y desafiantes. Su cabello estaba recogido hacia atrás en un estilo elegante y severo que resaltaba la línea decidida de su mandíbula. No era suave, no era accesible, era magnífica. Entonces comenzó la reacción. Comenzó al frente, con Guillermo Herrero, que ya estaba de pie,
con una orgullosa sonrisa en el rostro. Luego otros, reconociendo el nombre de los incipientes artículos tecnológicos, o simplemente atónitos por el puro dramatismo del momento, se pusieron de pie. El aplauso comenzó disperso al principio, luego se convirtió en una ola de sonido ensordecedora y creciente. Uno por uno, mesa por mesa, toda la sala se puso de pie. No solo aplaudían a un donante, estaban presenciando una llegada. Arturo permaneció inmóvil en su silla, una estatua de puro shock. Su copa de champán aún estaba en su mano. Miró fijamente, su mente incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Esta no era su esposa. Esta no era la mujer tranquila y modesta que había dejado en casa. Esta era una reina, una titán. Julieta Torres estaba igualmente atónita, su rostro una máscara de incredulidad y horror incipiente. Su vestido carmesí, que había parecido tan audaz y vibrante momentos antes, ahora parecía chillón y barato junto a la elegancia celestial de Catalina. Miró de Catalina a Arturo y vio cómo el color desaparecía por completo de su rostro. Se había unido a una estrella fugaz. Los ojos de Catalina escanearon la multitud de pie, su expresión tranquila y majestuosa. Hizo un pequeño y digno asentimiento de agradecimiento, y luego su mirada se movió deliberadamente, lentamente por la sala, hasta que aterrizó en la mesa 1. Pasó por los rostros atónitos de los Vega y los Hernández, y finalmente se posó en Arturo. No sonrió. No fulminó con la mirada. Su mirada era de evaluación fría y desapasionada. Era la mirada que un CEO le da a un empleado redundante. Una mirada que decía, «Eres irrelevante». Mientras el aplauso tronaba a su alrededor, Catalina comenzó a caminar. No se apresuró. Sus pasos eran medidos, su postura perfecta. Se movió entre la multitud de pie que se abría para ella, como por decreto real. Su destino era claro, el asiento vacío en la mesa principal. El asiento que Melissa Pérez, según las instrucciones, había apretado entre Arturo Valdés y don Francisco Vega. El asiento que ahora le pertenecía indiscutiblemente. El sonido golpeó a Arturo primero. No era solo aplauso. Era una fuerza física, una ola de sonido concusiva que parecía presionarlo en su silla tapizada de terciopelo. 300 de las figuras más influyentes de la ciudad estaban de pie. Sus rostros no se volvieron hacia el escenario, sino hacia las puertas dobles al fondo del salón de baile. Hacia ella. Su mente tartamudeó, negándose a unir las piezas en la aterradora imagen que sus ojos le mostraban. Esa no podía ser Catalina. La Catalina que él conocía era una criatura de cachemir beige y tranquila obediencia. La mujer de pie en la entrada era una supernova, un evento celestial vestida de seda medianoche y luz estelar capturada. Mientras ella comenzaba a caminar, Arturo sintió una necesidad primordial de esconderse, de encogerse debajo de la mesa. Cada paso que ella daba hacia él era un redoble de tambor que marcaba los segundos de su propia ejecución. Los rostros que ella pasaba, personas a las que él había pasado años tratando de impresionar, se volvieron hacia ella con asombro, sus expresiones una mezcla de shock y profunda admiración. Eran un jurado, y con cada aplauso estaban emitiendo su veredicto. Él estaba congelado en una pesadilla de su propio diseño, el tonto solitario, y sentado en un mar de adoradores de pie, junto a una mujer con un vestido carmesí chillón, que ahora parecía tan perdida y aterrorizada como él se sentía. Para Catalina, el aplauso era un ruido lejano,
la música de fondo para el único propósito claro que la impulsaba hacia adelante. Sintió el peso de cientos de miradas, pero no la intimidaron. La impulsaron. Había pasado años navegando por salas como esta como una sombra, su presencia reconocida solo a través de su marido. Esta noche no era un accesorio. Era el punto focal. Vio rostros que reconocía. CEOs rivales, vástagos bancarios, doyenes de la sociedad. Sus bocas ligeramente abiertas. En sus ojos vio su propio reflejo, no como la señora Valdés, sino como la poderosa y enigmática señorita Ríos. La identidad que había forjado en silencio ahora se revelaba en una sinfonía de aclamación. Su corazón latía con un ritmo constante y resuelto. Esto no era venganza. Era una adquisición hostil de su propio destino. Su paso deliberado y sin prisas la llevó a la mesa 1. El aire aquí estaba denso con un shock tácito. Un camarero, su profesionalismo una pequeña isla de calma en el caos, retiró suavemente la silla que había sido apretada entre don Francisco Vega y Arturo. Era un trono disfrazado de asiento. Don Francisco Vega, un hombre cuyo rostro solía ser una máscara inescrutable, se había recuperado primero. El destello de rabia en sus ojos por haber sido tan completamente sorprendido fue rápidamente reemplazado por el astuto cálculo de un maestro estratega. Vio el nuevo tablero de ajedrez tendido ante él. ¡Catalina!, tronó su voz, una actuación teatral de deleite mientras le tomaba la mano. Su agarre fue firme, respetuoso. «Querida mía, nos quedamos sin palabras, absolutamente sin palabras». No solo estaba siendo cortés, se estaba alineando públicamente con el nuevo centro de poder. Su generosidad, su visión. Es un profundo honor tenerla con nosotros. Catalina inclinó la cabeza, aceptando el tributo. «Francisco, un placer verte también». Su tranquila respuesta fue una obra maestra, estableciendo que no estaba abrumada, sino completamente en su elemento. Luego se volvió hacia Roberto Hernández, el multimillonario, cuya cuenta Arturo había estado tan desesperado por conseguir. Hernández, un hombre tosco y hecho a sí mismo, sin paciencia para la pretensión, ya estaba de pie, con una sonrisa amplia y genuina. Admiraba la fuerza y estaba mirando su personificación. «Señorita Ríos», dijo Hernández, pasando por alto a Vega para estrechar su mano. «El honor es todo mío. Acabo de leer un informe preliminar sobre cifrado de datos ético el mes pasado. No tenía idea de que la mente detrás de él estaba aquí mismo en nuestra ciudad. Arturo, perro astuto, nunca mencionaste que tu esposa era una titán». El comentario era ostensiblemente un cumplido para Arturo, pero el trasfondo era una pregunta aguda. Arturo sintió un rubor de calor subir por su cuello. Vio un salvavidas y lo agarró con torpe desesperación. Se puso de pie, tratando de arreglar su rostro en una máscara de orgullosa sorpresa y deleite. «¡Cariño!», exclamó, su voz una imitación forzada y antinatural de alegría. «¡Qué sorpresa! Deberías haberme dicho que estabas planeando algo tan espectacular. Estaba tan preocupado cuando dijiste que te sentías mal». Extendió la mano para tomar su brazo, intentando reclamar su papel de marido, el que estaba al tanto del secreto. Catalina movió su brazo ligeramente, un movimiento casi imperceptible, pero lo suficiente como para que su mano solo agarrara el aire vacío. Ella lo miró. Luego lo miró de verdad, y su mirada era tan fría y clara como el hielo ártico. «¿Mal?», repitió. Su voz peligrosamente suave, pero cortó el zumbido persistente en la mesa. «No, Arturo. Creo que la palabra que buscas es subestimada.
pero nunca me he sentido mejor. El rechazo público, la corrección silenciosa de su mentira, aterrizó como una daga perfectamente lanzada. Arturo se encogió. Su patética sonrisa se disolvió. La sangre se le escurrió del rostro, dejando un brillo ceroso y pálido. Habiéndolo despedido, la mirada de Catalina pasó por él y se posó por primera vez en Julieta Torres. Julieta, que había estado congelada en un estado de parálisis horrorizada, se encogió visiblemente bajo la mirada fría y evaluadora. No era una mirada de ira o celos, era una mirada de total indiferencia, del tipo que se le da a una pelusa en una prenda por lo demás perfecta. Catalina no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Hizo un gesto casi imperceptible a un camarero que pasaba. «Disculpe», dijo, su tono de educada preocupación. «Creo que ha habido un error en los asientos. Esta joven parece haberse extraviado de la sección de asociados junior de allí». Hizo un vago gesto hacia la parte trasera del salón de baile. «Quizás podría ayudarla a encontrar su mesa correcta». La humillación fue absoluta, una obra maestra de ejecución pública. No llamó a Julieta rompehogares ni intrigante. Había hecho algo mucho peor. La había vuelto completa y absolutamente insignificante, una becaria perdida, una no entidad. El rostro de Julieta, ya sonrojado, se puso de un rojo escarlata profundo y manchado. Sus ojos se dirigieron a Arturo, suplicándole que dijera algo, que la defendiera, que hiciera algo. Pero Arturo era un hombre vacío, incapaz de defenderse a sí mismo, y mucho menos a ella. Solo miró su plato, su mundo colapsando hacia adentro. Con un sollozo ahogado, Julieta agarró su ridículamente pequeño y ridículamente caro bolso de mano. Sus manos temblaban. Empujó su silla con tanta violencia que casi se volcó. Sin una sola palabra, se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso entre las mesas con un andar de pura vergüenza. Los susurros y las miradas de la élite de la ciudad, siguiéndola como buitres. Arturo la vio irse, otro pilar de su mundo de fantasía convirtiéndose en arena. Y en ese preciso momento, como si fuera orquestado por un dios vengador del tiempo, un nuevo sonido llenó la sala. Comenzó como unas pocas vibraciones aisladas, luego se extendió, una ola digital que inundó el salón de baile. Era el zumbido y el tintineo, sincronizados de cientos de smartphones, recibiendo una notificación. Exactamente a las 9 de la noche, el comunicado de prensa programado de Catalina se había activado. Don Francisco Vega, siempre profesional, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Sus ojos escanearon la pantalla y su mandíbula se tensó. Leyó el titular del El Economista. La CEO secreta de Innovaciones Ríos, Catalina Ríos, revelada en un golpe filantrópico de 7 cifras. Anuncia la revolucionaria suite de cifrado Atenea. La historia no era solo sobre la gala. Era sobre un movimiento corporativo masivo, una disrupción en el mundo tecnológico. Vega miró los futuros de las acciones de Innovaciones Ríos, que ya se disparaban en las operaciones fuera de horario. Miró a Catalina, que bebía tranquilamente su agua, un retrato de sereno control. Y luego miró al hombre patético y sudoroso a su lado, su socio, que no solo había ocultado este inmenso activo al bufete, sino que había intentado activamente descartarla en favor de una asociada junior en la noche más importante del año. La pura y monumental estupidez de ello era impresionante. Vega se inclinó hacia Arturo, su voz ya no retumbante, sino un siseo bajo y letal que era mucho más aterrador. Arturo, mi oficina.
Mañana por la mañana. 7 a.m., en punto. Hizo una pausa, dejando que el pavor aumentara. No te molestes en traer un maletín. Solo trae tu renuncia. Antes de que Arturo pudiera siquiera procesar las palabras que acababan de terminar su carrera, el señor del bosque volvió al podio, con el rostro radiante. Y ahora, anunció alegremente, nos gustaría invitar a nuestra patrocinadora estrella, la brillante señorita Catalina Ríos, a decir unas palabras. El foco de atención volvió a iluminar a Catalina mientras se levantaba. El aplauso fue aún más fuerte esta vez, atronador y sostenido. Pasó junto a su marido sin una sola mirada, su vestido brillando mientras subía los pocos escalones hacia el escenario. Ya no era solo una donante, era una visionaria, una líder, la estrella indiscutible de la noche. Llegó al podio y la sala quedó en silencio. Miró el mar de rostros, su mirada serena y segura. Buenas noches, comenzó, su voz firme y resonante. Dicen que la luz de las estrellas es un mensaje del pasado, un destello de algo que ha estado brillando intensamente durante millones de años, incluso si solo ahora hemos notado su luz. En mi mundo, en la tecnología, no miramos al pasado. Construimos el futuro. Construimos cimientos lo suficientemente fuertes como para soportar las estructuras más grandiosas. Creamos fortalezas para proteger lo más valioso. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala antes de posarse breve y significativamente en los restos de la mesa 1. A veces, el potencial más revolucionario permanece oculto, pasado por alto o simplemente subestimado. Pero el verdadero valor, como una estrella, no puede ocultarse para siempre. Eventualmente, su luz te alcanza. Mi empresa, Innovaciones Ríos, tiene el honor de apoyar a la Fundación Estrella Fugaz, que realiza el trabajo vital de asegurar que el potencial de cada niño sea visto, nutrido y se le dé la oportunidad de brillar. Gracias. Fue corto, fue elegante, y para Arturo, cada palabra fue un golpe perfectamente dirigido. Había hablado de construir fortalezas, de valor oculto, de la locura de pasar por alto el verdadero potencial. Había pronunciado su elogio sin pronunciar nunca su nombre. La ovación de pie que siguió fue explosiva. Arturo permaneció sentado, un fantasma en el banquete. Los susurros y las miradas acusadoras eran ahora insoportables. No podía respirar. Se puso de pie, sus movimientos torpes y descoordinados. Le dio la espalda al escenario donde su esposa estaba siendo celebrada y comenzó su propio paseo de la vergüenza. Nadie intentó detenerlo. Nadie pareció notarlo en absoluto. Salió tropezando del gran salón de baile, la luz dorada y el sonido de su triunfo derramándose detrás de él, antes de que las pesadas puertas se cerraran, sumiéndolo en el pasillo silencioso e indiferente. Estaba solo. El silencio que lo recibió fue 1000 veces más fuerte que el aplauso. Él había querido borrarla, pero al final solo había logrado borrarse a sí mismo. ¡Qué historia tan impactante! Esto no fue solo una historia de venganza, fue una historia de reivindicación. Catalina no solo expuso la traición de su marido, reclamó su nombre, su poder y su narrativa frente al mundo entero. Demostró a todos que la persona más silenciosa en la sala es a menudo la más poderosa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido subestimados o silenciados por aquellos que deberían haber sido nuestros mayores apoyos? Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido insignificante, demostrando que la mejor respuesta a ser borrado
es volverse inolvidable. Si el triunfo épico de Catalina resonó contigo, y si crees en el poder de jugar a largo plazo, entonces por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y no olvides suscribirte para más historias de justicia y empoderamiento. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Catalina? Déjanos tu opinión en los comentarios.